Hola, ¿cómo están? Esta es la cápsula para ayudarlos a usar R en sus tareas. Bueno, van a usar R en todas sus tareas, así que esto es como una cápsula introductoria a lo que es R y cómo se utiliza para que se vayan familiarizando y vayan sabiendo cómo usar los datos que nos piden y las bases de datos que nos entregan. Entonces, primero un poquito qué es R y RStudio. Yo creo que ya todos ya han cursado probabilidad estadística, entonces ya están un poco familiarizados, pero R al final es el lenguaje de programación, el que hace los cálculos y todo, y RStudio es como el entorno en donde desarrollamos, usamos R, que nos hace la vida mucho más fácil porque tiene paneles y paneles de edición, etcétera. Y para poder descargarlo les voy a dejar los links, pero es súper fácil. Aquí descargan primero R, les aparece ahí las opciones y ustedes buscan ahí, lo descargan y lo instalan. Tienen que poner solamente aceptar, aceptar, aceptar hasta que ya esté instalado. Y con esto no vamos a hacer mucho, pero con el que sí vamos a usar es RStudio. Este vamos a abrir y ahí tienen que instalarlo. Les voy a poner el link. Esta es la página oficial y acá abajo están todas las versiones. Y si es que hay versión, si tienen un computador más antiguo como el mío, tienen que apretar aquí en versiones anteriores y acá ver las versiones anteriores y les va a aparecer ahí varias. Y ustedes ponen acá y ahí ven cuando esté su, por ejemplo, creo que el mío estaba acá, porque yo tengo Mac OS 11. Y así descargarían, los dos los tienen que instalar y listo. Bueno, y acá, una vez hayan descargado tanto R como RStudio, con R no va a hacer mucho, pero vamos a abrir RStudio que apareció en su escritorio y esto es lo que le va a aparecer. Este es el interfaz. Y aquí tenemos el editor de código, que está acá, la consola, que es donde nos van a ir apareciendo los resultados, como los outputs. Y acá tenemos el entorno de variables, que se nos van a ir guardando todos los objetos que vayamos creando, matrices, vectores, data frames. Y aquí abajo está el entorno de utilidades que podemos abrir como cuando queremos importar algo, podemos ver de dónde viene. Eh, bueno, ahí vamos viendo. Y acá están importantes los paquetes que nosotros usamos, porque hay ciertas funciones que no vienen con R, por ejemplo, de importar ciertos tipos de datos, bases de datos en, no sé, Excel y todo eso. Nosotros tenemos que importar algunos paquetes que nos facilitan eso, también para graficar, etcétera. Por ejemplo, este se usa a veces, que yo lo uso, y es para abrir, leer algunos datos, o sea, abrir una base de datos y guardarla como una matriz o un data frame, exportarlo ya como al RStudio. Yo ocupo alguna de esas funciones y aquí te las especifico. Pero siempre ocupamos los mismos, así que esto sería estaría de más. Bueno, antes de empezar todo, así es como se abre un archivo blanco en R. Nuevo documento, RScript. Así. Y ahí podrían escribir y para guardarlo, lo típico. Bueno, y ahora un poquito de cómo es el uso de R en las tareas. Generalmente nosotros les pedimos que ejecuten tanto el código en R como hagan el informe, pero también el código de R tiene que estar desarrollado, o sea, se tiene que entender paso a paso lo que fueron haciendo. Entonces usan estos gatos para poder comentar en R, así, uy, así. Y la idea es que ustedes cuando vayan desarrollando su código nos vayan también explicando mediante gatos lo que fueron haciendo para que sea, para que se entienda y para que se sepa que también lo hicieron. Eh, Y bueno, algo súper importante también que a mí me gusta harto usar es que, o sea, que en las tareas también es ideal que vayan haciendo secciones por pregunta. Entonces, si quieren hacer la pregunta uno, aquí les dejé lo que se usa. Se crea una sección R. Y así pongo, por ejemplo, pregunta uno. Y esto es súper cómodo porque, por ejemplo, ustedes escriben todo el código de la pregunta uno
Y después acá abajo, pregunta 2, por ejemplo. Entonces, también nos facilita mucho para que cuando ustedes vayan haciendo su desarrollo, que no se les junte muchos líneas de código. Entonces ahí pueden ir abriendo todo lo que está entre medio y cerrando. Todo lo que estoy diciendo también está escrito acá, así que eso. Y bueno, seguimos con los vectores, matriz y data frame, que sería como lo más básico, ¿ya? Como dice aquí, en las tareas trabajaremos principalmente con vectores y bases de datos. Tienen que pensar en la base de datos que le entregamos, que van a ser muy largas algunas, tienen que pensarlas como una matriz. Y cada observación es una fila. ¿Ya? Y cada característica de esa observación son columnas o variables. Entonces a nosotros nos entregan la base de datos, que son un conjunto muy grande de datos, y podemos guardarlos en R como data frames. ¿Ya? Y así, cuando lo guardamos como un data frame, que es un objeto en R, nosotros podemos manipularlo, analizarlo, tomar esta columna, relacionarla con esta otra, etc. Entonces, lo más básico, como les muestro acá, sería hacer un vector. Por ejemplo, ahí creamos un vector con characters de Juan María, México, Chile y su edad, ¿eh? Vectores del mismo largo, ¿ya? Aquí les dejé algunas funciones aparte, por ejemplo, a pen le pueden poner el vector que quieran agregarle algo. Por ejemplo, si yo hago eso con el vector edad, le va a agregar un nuevo número, 4, y va a ser un vector de 3 dígitos. Ya los, y aquí, eso les quería mostrar, es que se van almacenando. Como estos son vectores, son como un dato en particular, se guardan como valores, y después van a ver que los data frames o las matrices, que son muchos datos, se guardan como datos. Pero aquí los vectores. Bueno, y como le iba diciendo, una gran cantidad de datos, una gran cantidad de variables, se puede almacenar y nosotros almacenamos por lo menos acá en data frames. ¿Ya? O también en matrices, pero data frames se van a dar cuenta que se usa mucho más acá para lo que es todo análisis y las matrices más para operaciones matemáticas y eso. Entonces, ¿qué es un data frame? ¿Ya? Es una estructura de datos que se utiliza para almacenar conjuntos de datos en forma de filas y columnas. Entonces, por ejemplo, aquí yo creo un data frame con 3 vectores. Yo creo este data frame y lo puedo abrir también acá. Y si se dan cuenta, así es como se guarda. Este era el vector, nombre, país, edad, y se lo ordenan en columnas. Y estas serían como observaciones. Entonces vieron que de datos de valores particulares yo puedo ir almacenando datos, los puedo ir almacenando y los puedo ir ordenando en data frames. Bueno, y las matrices que tanto hemos escuchado, también las creamos de forma muy similar con esta línea de código. Y lo mismo, pongo acá el vector, que es como un vector de vectores, ¿ya? Y ahí les dejo toda la línea. Esto significa que se va a ir armando eh, va a tener el largo de estos vectores que están acá adentro. Y aquí que se va a ir llenando por filas. Entonces, así quedaría el orden de esta matriz. Ya, por ejemplo, esta no la puedo abrir y se ve así, se ven iguales, ya, pero sus utilidades son muy distintas, pero también una forma de organizar datos. Y bueno, aquí algunas cosas extra, puedo también crear así una matriz, que es la que yo ocupo, y es lo mismo, y eso. También para hacer operaciones con matrices tienen que acordarse las propiedades, que pasa mucho que en las tareas como que intentan sacar en la invertir matrices que no son invertibles, multiplicar matrices que no tienen las dimensiones adecuadas, entonces fíjense mucho en eso, se lo recalqué, y ahí está el comando para multiplicar matrices, para sacar transpuestas, para invertir la matriz, etcétera. Y aquí un dato que les puede servir es que para crear una matriz que tenga solamente vectores 1 y un vector se hace esto. Se crea una matriz y le pone un 1 y el vector. Entonces, por ejemplo, esto nos daría, ¿ven? Es un dato. Recuerden que esto es todo súper introductorio, así que no les voy a poner todas las líneas de código, todas las operaciones que pueden hacer.
Eso lo pueden buscar por su cuenta, obviamente, dentro de lo permitido. Ahora, como les decía, ¿cómo usar una matriz o un data frame? Las matrices son más útiles para realizar cálculos matriciales. Por ejemplo, ya vieron distintas maneras o derivaciones matemáticas para obtener vectores de coeficientes. Bueno, entonces en esos casos los vamos a usar. Y los data frames son más adecuados para análisis de datos, importación, exportación, principalmente cuando pasan con hojas de cálculo con muchas variables, se guardan en data frame y podemos hacer series de tiempo, etcétera, porque tienen funciones que nos ayudan mucho más. Y por lo general se ocupan data frame en mis tareas. Bueno, y por ejemplo, los data frames tienen este tipo de propiedades que se pueden juntar mucho más fácil, ya que ocupamos, aquí le podemos cambiar el nombre de las columnas y de las pilas de esta manera y se lo dejo ahí especificado. Una función que se ocupa mucho es merge, que combina dos data frames, que tienen que ser obviamente del mismo, tienen que tener la misma cantidad de observaciones, o si no, no se van a unir, van a ver que les va a aparecer un error. Y se combinan basándose en columnas comunes. Por ejemplo, creé otro data frame que tiene también características de Juan y María, acá, Juan María, y ahora le añadí la profesión, acá estaba el país y la edad, y yo quiero juntar estos datos, juntar estas características o variables de Juan y María. Entonces con merge yo pongo los dos data frames y digo por cuál los voy a unir. Entonces df final y aparece aquí y también lo pueden abrir acá. Y ahí tienen el data frame nuevo. Son muy usados. Ahora para agregar una fila se ocupa rbind y se pone el data frame y la nueva fila que quiero agregar. Entonces esto es como una nueva observación. Entonces, por ejemplo, yo aquí creé este data frame que tiene, por ejemplo, dos personas. O sea, estas son dos observaciones más. Ya, entonces creo esa, súper cómodo ir abriéndolo así. Dos nuevas observaciones. Y, y lo agrego con Erban. Entonces, ahí se ve. Entonces, vieron, ahí agregué nuevas observaciones y las mismas características. Eso pueden ir haciendo. Y ahí vamos formando los data frames. También puedo agregar una columna única con este código. O sea, tomo el data frame, es un corchete, símbolo del dinero, y la nueva columna. El nombre de la nueva columna que quiero agregar y le pongo el vector que quiero agregar. Y esta también es una manera de hacerlo. Esas son dos maneras de agregar como una nueva característica, una nueva variable, una nueva columna. Por ejemplo aquí, ya, ahí lo hice de la primera manera. Entonces le agregué una nueva característica, tatuaje. Entonces ahí se agregó. Entonces así es como se van formando como desde ser una base, o sea, un data frame, pero por lo general las tareas nos entregan bases de datos que son muchos datos con muchas observaciones, no lo hacemos desde cero, y con eso es con lo que ustedes tienen que trabajar. Bueno, y ahora lo primero que tienen que hacer en sus tareas es abrir una base de datos. Por lo general nosotros vamos a necesitar paquetes específicos para ello, para poder abrir archivos de distinto tipo, y como les dije, los paquetes son colecciones de funciones, datos, de documentación externa, que tienen esas funciones que a nosotros nos permiten guardar al final la base de datos y trabajar con ellas. El paquete Río es el como más que se usa, y como yo ya lo tengo instalado, no lo voy a instalar, pero ustedes deberían ejecutar esta línea de código y les va a aparecer aquí en la consola hasta que aparezca como en líneas rojas, como descargado. Y una vez instalado, ustedes tienen que cargarlo con library, ¿ya? Si es primera vez, puede que les aparezca eh, como agregarle funciones adicionales, y eso pueden ustedes instalarlo o no, pero no influye mucho. Entonces, yo también cargo esta biblioteca que a mí me gusta. Y una vez con estas paquetes, nosotros podemos empezar a importar las bases de datos, o sea, convertirlas en objetos. Y podemos manipular los datos, acceder a ellos, etcétera. Y como les decía, con Río uno puede importarlas. Este es un ejemplo de base de datos que ustedes les podían entregar, ¿ya?
Eh, Saqué esto de una tarea de semestres anteriores, que es aquí en el entorno de utilidades, ustedes pueden ir como eh, explorando sus propios archivos. Entonces, por ejemplo, esto es una gran base de datos. Yo pongo acá import dataset y me da como un preview, ¿ya? Acá me da la ubicación de archivo, que es muy útil ahora para importarlo con Río, y podemos verla acá. Vemos que hay datos perdidos, que estos no tienen información, etcétera. Podemos mirarlo. ¿Vieron que es como una gran matriz? Nosotros podemos importarla directamente así, apretando ahí, pero a mí no me gusta porque queda como con ese nombre muy largo. Así que no me gusta. Pero si ustedes ejecutan esta línea de código y colocan la ubicación, que es la que aparece ahí, les va a quedar guardado como un objeto. Y bien, así está. Esto es un data frame. Esto fue guardado como un data frame mediante esta línea de código. Y también pueden hacerlo con esta línea de código, que es con la librería Haven. Ustedes apretan acá, File Choose, y así escogen ustedes y exploran ahí sus carpetas. Por ejemplo, ahí. Y es lo mismo. Y así es como yo convierto una gran base de datos en algo que puedo manipular aquí en RStudio. Ahora, ustedes le pueden entregar esta base de datos y tienen que empezar a conocerlo un poquitito ya. Facilidad le voy a contar el nombre. Con Head podemos ver las primeras 6 observaciones. Vemos las columnas, ahí las variables. Con Codenames tenemos el nombre de todas las variables, de todas las columnas. Ahí está. Bueno, STR, el tipo de datos que tiene. O sea, Entity tiene en las observaciones datos de characters, de nombres de países. Aquí tiene como códigos también characters y tiene enteros, que son los años, los números decimales, etcétera. Y con Summary, que es súper útil, vemos el resumen estadístico. Ahí está la mediana y el resumen estadístico de cada columna. Así que eso es súper útil a veces cuando queremos acceder rápido a ello. Bueno, primero, una vez que tenemos la base de datos ya guardada acá en nuestro entorno, esta es la base de datos bruta, o sea, con todos los defectos que puede tener, valores perdidos, etcétera. Entonces, lo que comúnmente se hace es quitar todas estas observaciones, como todos los NA, si vieron acá, NA, una vez yo ejecuto esta línea de código, lo que obtengo es una nueva, bueno, ¿vieron? Un nuevo data frame, pero sin estos valores perdidos, ¿ya? Ahora, mucho ojo, que muchas veces, o sea, vean cuando vayan a quitar observaciones enteras porque tienen algún dato perdido, fíjense igual en la cantidad de datos que están quitando. O sea, pasé de tener una base de datos de casi de 58.000 observaciones, que es mucha información, a una de 3.000, que igual es harto, pero puede que no sea representativa. Entonces, al momento de ustedes trabajar con base de datos y quitar observaciones, traten de hacerlo lo justo y necesario. Por lo general, si hacen operaciones matriciales, porque obviamente en los NA vamos a ver que aquí en R no nos arruinan toda la operación, nos sirven los comandos, pero por lo general traten de no quitar, si van a trabajar con una columna en específica, necesitan analizar esta variable, el comportamiento de ciertas columnas o ciertas variables, quítenle solamente las observaciones que tengan valores perdidos en esas columnas para no quitar mucha información. Y eso se puede hacer mediante, por ejemplo, esta, esta línea de código en donde al data bruto, le estoy quitando como solamente las observaciones que tengan valores perdidos en esta columna en específico. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que a mí me permite, y también pueden incluirlo siempre en los desarrollos de sus tareas, es que si se quita una gran parte de la población, tienen que incluirlo. O sea, si que se quita una gran parte de observaciones, tienen que incluirlo en su análisis porque al final puede que no sea representativo, porque estoy quitando mucha gente. Entonces siempre tengan eso en consideración cuando vamos a omitir muchas observaciones. Siempre traten de hacerlo cuando vayan a hacer operaciones de matrices, etcétera,
pero en análisis traten de quitarlo cuando sea justo y necesario. Yo creo que cuando hagan las tareas se van a ir dando cuenta y también incluyanlo siempre en sus conclusiones. Es súper, es muy bueno. Ahora, ¿cómo seguimos filtrando? ¿Cómo acceder a una columna, o sea, a una característica en específico con estos comandos? ¿Ya? ¿Cómo se ocupa esto del, se dice corchete? Coloco acá el data frame, entity, o sea, el nombre de la variable, de la columna, y esto me crea al final un vector, miren que se va en values, se crea un vector que tiene los valores de toda esa columna, todas las observaciones. Creo que no puedo acceder ahí. No, no se puede ver. Y lo mismo aquí con columna población. Entonces yo aquí estoy creando vectores de solamente subsecciones de esta base de datos, ¿ya? Por ejemplo, también podemos acceder a, eh, podemos filtrar datos en base a restricciones. Ya, por ejemplo, aquí nos dicen que debemos considerar, no sé, solo los países con con población mayor a 1 millón. Entonces yo coloco aquí el data frame, eh, corchete, y pongo la columna que quiero filtrar y la restricción y una coma al final. Entonces ahí vamos a ver que se nos actualiza, o sea, creamos otro data frame, pero ahora solamente con los países que tengan población mayor a 1 millón. ¿Vieron cómo disminuyó? Ahí está. Y obviamente también aquí puedo sacar, no sé, solamente ver lo que pasó en Afganistán. Ahí me acorta todo. Siempre con una coma al final, o si no, no sirve. Y también si quiero que cumpla dos restricciones, tengo que poner este símbolo. Y si no me equivoco, cuando es con O, es como ¿cómo se hace con el uno por lo menos acá? Es con Alt 1. Entonces en vez de esto sería así, creo. A ver, ya. Pues ahí me considera tanto los países de Afganistán o los del año 2009. ¿Bien? Entonces también siguiendo en la línea de filtrar columnas o acceder a datos particulares filtrando la base de datos, esto es un ejemplo de aplicación con la base de datos que tengo, ¿ya? Por ejemplo, me piden calcular los homicidios totales que hubo en un año, en particular en Chile y Colombia. Entonces yo aquí filtro, ¿ya? Busco o creo un nuevo data frame que tenga solamente eh, los datos de Colombia y el año 2020, ¿ya? Hago eso para ambos países y ahí estaría creando dos nuevos data frames, ¿ya? Bueno, ahí tengo solamente hay un dato y con una regla de tres saco cuántos homicidios totales habían en cada país, ¿ya? Eso es como una aplicación filtrando. La cosa es que lo que quería que viéramos acá es que en las tareas y en econometría en general, lo que tienen que siempre hacer es cuestionarse los datos. ¿Ya? Entonces a mí me pasan la cantidad de homicidios en Chile y en Colombia, y qué puedo yo interpretar de eso, o sea, que yo puedo concluir que cómo es la situación de cada país, si yo sé la cantidad de homicidios que hay, o también tengo que incluir cosas como, o sea, tengo que considerar la población de cada país, entonces al final lo que me están entregando es un número que me dice la cantidad de homicidios que hay en un país, pero no me están entregando mucha información. Entonces, siempre que a ustedes les pidan analizar la situación de un país con respecto al el homicidio, tienen que considerar esas cosas, ¿ya? Que un número no significa nada, a menos que uno le entregue más información y considere más cosas. Entonces, por ejemplo, la tasa de homicidio en Colombia y la tasa de homicidio en Chile es mucho más representativa que saber la cantidad total de homicidios que hay en un país. Y ese es como lo que se espera que ustedes puedan, como el
ejercicio mental que ustedes tienen que hacer cuando están frente a datos, cómo lo estoy utilizando, qué representan, etcétera. Pero esto es un ejemplo nomás de cómo utilizar el filtrado. Ahora vamos a ver la estadística descriptiva bien rápido. O sea, estos son algunos comandos en verdad. Yo tomo el vector o el conjunto de datos que quiero analizar. Por ejemplo, aquí tomé el vector de toda la población de los países de la base de datos, que es el que habíamos filtrado antes. Y ahí con estas líneas de código yo obtengo la desviación, el promedio simple, la varianza, mínimo, el rango. El rango me entrega el mínimo y el máximo valor, así que no me entrega la resta. La mediana y aquí un mini resumen que se hace. Ya, y ahora de manera bien sencilla vamos a ver cómo graficar. Puede que en las tareas les pidan hacer más cosas, incluir más detalles, pero yo le voy a entregar más o menos lo básico. Entonces yo tomo dos vectores que quiero relacionar. Yo tomé, por ejemplo, el Producto Interno per cápita, PIB per cápita, como mi variable independiente y mi variable dependiente como los homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces yo defino estos dos vectores. Ojo que esta es la base de datos que no está filtrada. Así que, por ejemplo, si aquí hacemos plot, me arroja esto. Igual me arroja datos. Y eso es como para graficar los puntos de los vectores. Ahora, para agregar un punto, esa línea de código, coloco ahí las coordenadas. Una línea entre dos puntos, por ejemplo, yo aquí puse el mismo punto de arriba y el inicio, y puse que fuera en color azul la línea, ahí me lo une. Ahora, para llegar a línea horizontal y verticales se ocupa upline y ahí tienen que poner el valor de donde quieren cortar. Agregar una línea con un intercepto A y pendiente M, upline también, A.M. Es lo mismo, sí. Ya. Aquí un par de líneas sobre algunas como sutilezas que le van a dar a las gráficas, el nombre en el eje X, el color, el texto, y también le pueden poner límites a sus gráficos, como creo que llegue hasta tal valor X y tal valor Y con esta línea de código. Y ahí para la serie de tiempo, ¿ya? Las series de tiempo al final son la evolución de un fenómeno o una característica a través de los años, ¿ya? Eh, y por ejemplo, queremos ver cómo han evolucionado los homicidios de 2000 hasta 2005, ¿ya? Ahora también ahí pueden ustedes preguntarse, si a mí me piden, por ejemplo, ver cómo la situación crítica, cómo ha avanzado como los homicidios a través de los años, ¿me sirve a mí conocer el total de homicidios que hubo en un año en comparación a otro e ir comparándolo a una serie de tiempo? ¿O me sirve mucho más las tasas, una tasa global que considere también que hay países que tienen más población, por ejemplo? Y también me sirve comparar el número total de homicidios del 2000 y del 2005, por ejemplo, si es que cambió mucho la población mundial. Ese son el tipo de cosas que tienen que considerar en su análisis y si les piden ver como la evolución final de un fenómeno. Por ejemplo, aquí yo, solamente para que grafiquemos una serie de tiempo, primero, si van a usar operaciones matemáticas, por ejemplo, yo ocupo el promedio simple con este comando, no pueden haber valores perdidos, o si no, te da error. Siempre que hagan operaciones con una línea de código, por lo general le arroja error si es que no hay un valor en esa columna. Entonces yo ocupé la base que está totalmente filtrada. Entonces aquí está el vector de los años, que iría en el X, en el eje X. Y aquí lo que hice fue tomar los datos, crear un data frame de los datos en el año 2000 y le saqué un promedio simple de la tasa de homicidio. ¿Ya? Pues ahí está. Y luego creo un vector de tasa de homicidios. Y con esta línea de código, ya que aquí colocan los dos vectores, le voy a poner el título, donde quieren que lleguen los ejes, y está el color. Y así debería lucir una serie de ítems.
Ya, eso lo hice bien sencillo para que puedan entenderlo y hay un poco también del análisis que ustedes tienen que tener y el ojo crítico que tienen que tener frente a datos. Bueno, luego las regresiones, ya a calcular coeficientes, etcétera. Y aquí no puedo, o sea, ¿qué queremos obtener nosotros? Los coeficientes, cómo varía una variable frente a otra. Y en R lo que se puede hacer es ocupar un comando como bien directo, que es este de acá, que no lo tienen permitido, pero lo pueden usar para comprobar, ¿ya? Y se usa de esta manera, se coloca la variable dependiente y la variable independiente como un vector y se colocan así. Y el data es de dónde es la base de datos donde yo estoy sacando esta información, que en mi caso sería la base ya que está filtrada. Y eso, ya ahí, de hecho lo voy a hacer, ¿sí? Y ven que aquí tenemos un intercepto y la pendiente. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Que cuando me aumenta en una unidad, ¿ya? Eh, mi variable independiente, mi variable dependiente disminuye en 0,00015554, ¿ya? Entonces, en este caso, si aumenta el Producto Interno per cápita en una unidad, eso afecta en mi cantidad de homicidios en 0,01, ¿ya? Esa es la interpretación. Sin embargo, a ustedes, por lo que viene la tarea, les piden hacer derivaciones matemáticas. Y ahí van a obtener un vector de coeficiente. Entonces ahí en ese vector ustedes tienen que ubicar que el primero es el intercepto y los que siguen son en orden que ustedes van a ir poniendo sus matrices, o sea, sus vectores, o como ustedes ordenen su matriz de diseño, ¿ya? Pero eso, tienen que tener en consideración las dimensiones, ¿ya? Entonces, para que no se les vayan esos detalles. Ya, y por último, recordarles algunas cosas que recuerden que si van a emitir datos, lo hagan solamente cuando, o sea, lo hagan lo justo y necesario en operaciones matemáticas que se usan como con una línea de código y no los ignoren del todo. Traten de incluirlo en sus conclusiones, que se quitó, a veces se puede quitar un porcentaje muy considerable de datos, solamente porque tienen una columna con un dato omitido que ni siquiera se usa. Eh, entonces le podemos quitar mucha información. Por ejemplo, acá la variable, la columna continente no se usó nunca. Podríamos haber quitado solamente países como con, eso, con NA y así, en esa columna. Entonces traten de quitar siempre lo justo y necesario. Y por último, que R considérenlo como una herramienta, pero aquí no están los resultados finales. Los resultados finales están en su informe. ¿Ya? Aquí los gráficos y todo lo que tengan acá tienen que estar en su informe, los resultados también. No caigan tanto como está desarrollado en R y era. ¿Ya? Tienen que poner el resultado, el gráfico, todo lo que les dio y ojalá algo un poquito como una descripción mínima de lo que hicieron en R para que quede todo más fluido. Y eso, esa fue la cápsula, espero que les sirva. Por lo menos para esta tarea, puede que en otras tareas les pidan más cosas y ahí también por cuenta propia tienen que buscar. Puede que se hayan saltado también cosas, pero esto es como lo básico que podrían pedirles en sus tareas y cómo empezar. ¿Ya? Así, bueno, que estén bien, nos vemos.